Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa en donde vamos a hablar sobre el aporte de la seguridad privada a la protección ciudadana. Hoy tenemos un excelente invitado. Con nosotros está el ingeniero Diego Bravo. Edison, bienvenido, buenas noches. Los micrófonos son tuyos, amigo. ¿Cómo estás, mi estimado amigo Clever? Un gusto nuevamente estar contigo esta noche, topando estos temas tan importantes y pues claro, es un agrado para mí presentar a Diego Bravo. Diego Bravo, a más de ser el panelista el día de hoy, es un excelente amigo, camarada, compañero, que trabajamos en el tema de seguridad. Él es ingeniero, el CPO, miembro del capítulo Ecuador de IFPO y gerente de la empresa Puma. Bienvenido, mi estimado Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Chévere, Diego. Bueno, empecemos pues en materia. Quisiéramos de alguna manera, bajo tu perspectiva, hacer un análisis sobre el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es tu posición referente a esto? Bueno, verás, en primer lugar tenemos que entender qué es la seguridad ciudadana o cuáles son el alcance de la seguridad ciudadana, ¿cierto? Debemos entender la seguridad ciudadana como el derecho que tenemos los ciudadanos, ¿cierto? Para vivir en paz, sin temor a ser víctimas de robos, de asaltos, de violencia física, violencia psicológica, ¿no es cierto? Para esto, este, en vista de que en los últimos años ha habido un incremento en la delincuencia que no respeta ni la vida ni la propiedad privada, ¿cierto? Eh, Quien debe ejercer el poder para poder controlar este asunto es el Estado, ¿cierto? El Estado debe ser el pionero y él debe ser el gestor para que se pueda dar el bienestar común, que es lo que se persigue como política de Estado, ¿no es cierto? Es decir, dentro de la Constitución te está parando el mismo derecho que tú debes tener o debes optar por una vida tranquila, ¿cierto? Eso es la garantía que debe darte el Estado. Pero, ¿cuáles son los actores pues, de la seguridad ciudadana? No solamente es el Estado, pues como tal, ¿cierto? Existen muchísimas otras actividades, hay muchísimas otras agrupaciones, muchísimas eh, instituciones que intervienen en este asunto, ¿cierto? Es decir, tenemos los gobiernos autónomos, son los descentralizados, son los GAP, ¿no es cierto? Las agrupaciones barriales, tenemos la misma Policía Nacional, los ministerios, todo el mundo está dedicado o está inmerso en lo que es la seguridad ciudadana. Dentro de eso están, obviamente, las empresas de seguridad. El gobierno o el Estado plantea políticas de Estado, de seguridad y cooperación para que se eduque tanto a la prevención como a la sanción del delito, ¿cierto? Entonces, es decir, el Estado te da la política y la empresa de seguridad genera un protocolo. Se ha escuchado mucho el famoso término del protocolo de seguridad, ¿cierto? Es porque en realidad el protocolo viene a ser la aplicación de un procedimiento. Recuerda que existen la ley principal, que es la Constitución, ¿no es cierto?, que ampara un país. Puede ser la Constitución, también pueden ser los tratados internacionales, pero obviamente estamos hablando de la madre, de la ley madre, que es la Constitución. Existen las normas, los reglamentos, los procedimientos y al final vienen los protocolos. Por eso te decía, el Estado es el que pone la ley al final la empresa de seguridad, como ya lo vamos a ver después, es la que implementa los protocolos de seguridad. ¿Ok? Ahora, ¿dónde entra en este esquema o en este plan integral de seguridad del Estado, la empresa de seguridad? Obviamente, necesitas tú un organismo que le pase la información real y oportuna a los entes reguladores y ejecutores de justicia. Es decir, tanto a la Policía Nacional, como es la única fuerza reactiva en el caso de que haya un delito flagrante, ¿no es cierto? Entonces, la empresa de seguridad es quien pasa esa información, indica a la persona o al sospechoso o al delincuente y le da a notar que
están siendo vigilados, están siendo observados por un ente o por un organismo, el cual pasa esa información a la policía, y la policía proceda a cumplir las órdenes o las leyes o reglamentos que es en contra del delito que del gobierno. ¿Ok? Entonces, en base a ese sentido, pues, obviamente se estructura una funcionalidad de cada una de las entidades que esto se refiere. Entonces, por ejemplo, la Policía Nacional tiene efectivos debidamente entrenados, ¿no es verdad? O sea, obviamente, en el tema de la seguridad interna está la policía y en la seguridad externa está el ejército y las Fuerzas Armadas. Entonces, cada una de las fuerzas deben estar debidamente capacitadas para poder dar un mejor servicio. Entonces, dentro de esto, la seguridad privada también debe constar con esto. Entonces, el Ministerio del Interior, que es el ente regulador de las empresas, ¿qué es lo que ha pasado? Te dan las diferentes etapas de la capacitación de los vigilantes, ¿no es cierto? Es decir, ya para ser vigilante no era como antes, pues que no tenían ningún requisito. Simplemente recuerda tú que antes del mandato 8, el vigilante lo que tenía era simplemente que haber hecho, entre comillas, la conscripción para poder ser vigilante. Luego que vino el mandato 8, pues esta cuestión cambió absolutamente, y hoy por hoy deben cumplir ciertos requisitos. Uno de los indispensables es tener este curso de capacitación de las 120 horas que da el Ministerio del Interior. Recuerda que hoy por hoy, para ser vigilante debe ser bachiller. Antes, recuerda que la ley hablaba del tercer año de colegio. Digo, en ese sentido, y tomando un poquito las palabras que tú decías, y ya obviamente de la fuente, porque tú has palpado las situaciones, cómo se están dando. Eh, ¿Cómo es esta relación que existe entre la empresa de seguridad y la fuerza pública? Hablabas tú de que hay que entregar cierta información. ¿De qué manera se da? ¿Hay inconvenientes o hay apertura en ese sentido? ¿Hay protocolos establecidos o tú crees que es necesario, ya que topamos el tema del Ministerio incluso del Interior, que estos protocolos también se generen para tener esa sinergia? Bueno, de hecho, la comunicación con los diferentes UPCs, que hablaba hace un momento de lo que el gobierno hace, ¿no es cierto? El gobierno delega, ¿no es cierto?, autoridad, o sea, descentraliza a veces su responsabilidad, dando recursos, ¿no es cierto? Y uno de estos son las famosas UPCs, es decir, en un momento yo te decía que la empresa de seguridad lo que hace es traspasar la información, ¿no es cierto?, a las fuerzas, a la fuerza pública en este caso. Entonces, sí, efectivamente así se da. Cuando nosotros tomamos un puesto de servicio, lo primero que se debe hacer es tomar contacto con la UPC más cercana al puesto. ¿Por qué? Porque todo el portafolio de servicios que brinda la Policía Nacional, ¿no es cierto?, debe darse a conocer por intermedio de quién, de un portador de servicio indirecto, es decir, la empresa de seguridad se vale de esto, ¿no es cierto?, para el tema de patrullajes, para el tema de soportes, para el tema de capacitaciones. Entonces, la policía obviamente está en la obligación y está con una excelente actitud, obviamente, en portar y transmitir estos conocimientos a los diferentes participantes, digámoslo así, ¿no es cierto? Por ejemplo, por decirte, un conjunto habitacional en donde la gente no entiende qué es lo que debe hacer con un botón de pánico, no entiende qué puede hacer en caso de que haya un incendio, no entiende qué número debe marcar en caso de que haya una emergencia. Recuerda que es preferible no marcar mucho al 911 cuando tienes una emergencia que tú identificas cuál es. ¿A qué me refiero? O sea, hay un número directo que es para los bomberos, ¿no es cierto? Y tienes inclusive, como están sectorizados, tienes un número directo a los bomberos por darte un nombre de Cumbaya. Entonces, cuando tú llamas al 911, estás haciendo un poco más largo el proceso, cuando directamente puedes tú llamar y pedir auxilio en caso de que determines que es una emergencia real, ¿no? O sea, la Policía Nacional sí, efectivamente, sí está dando este soporte, sí hemos contado realmente con el apoyo de ellos para transmitir, como te digo, a la población
cuáles son su portafolio de servicios, cuál es su alcance dentro de la sociedad. Entonces, sí es válido ese argumento con ellos, sobre todo porque es un trabajo en equipo, ¿no? Recuerda que todos los actores de la seguridad ciudadana son todos los que estamos hablando, todos estamos inmersos. Está hablando, te decía, la policía, los ministerios, los ciudadanos, todo el mundo está inmerso. Entonces es un trabajo en equipo de todo el mundo. Entonces, obviamente, a ellos, a la policía les interesa que todos los ciudadanos conozcan qué hacer en caso de, ¿cierto? Entonces, la empresa de seguridad es un vínculo entre una persona que vive en un departamento con su personal de seguridad y la Policía Nacional. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cuándo debe hacerlo, en qué momento debe hacerlo. Esa es la finalidad, que todo el mundo tenga conocimiento de qué es lo que debe hacer. Muy bien, Diego. Acogiendo tus palabras. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos los amigos que están conectados ya en las redes sociales. Muy bien, José Bolívar, Córdoba. Buenas tardes, listo para escuchar el evento. Muchas gracias, amigo José. Edgar Ramón Villalta, saludos cordiales a todos desde Machala, El Oro, Ecuador. Bendiciones. Gracias, mis queridos amigos. Recuerden de que necesitamos que nos ayuden compartiendo el evento para llegar a la mayor cantidad de personas. Muy bien. Escuchaba atentamente lo que tú decías, Diego, y quisiera que nos comentes desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el cambio que surgió luego de que los guardias están siendo formados con las 120 horas de capacitación previo a tener su licencia? ¿Ha existido algún cambio positivo? ¿Qué se debería mejorar al respecto? Absolutamente, absolutamente. La profesionalización, ¿cierto?, de la rama de la seguridad física fue un cambio absolutamente positivo porque se dio como a la seguridad. Les voy a dar un ejemplo, les voy a hablar en palabras muy crudas que pueden sonar inclusive hasta un poco hirientes. Recuerden que hace algún tiempo atrás todo el mundo decía me voy a meter de guardia porque es el último trabajo que me queda, es la última opción que me queda, ¿cierto? Entonces esa era la única opción. Hoy por hoy, para ser usted vigilante de seguridad, tienes que tener, como ahorita repito, ya otro perfil. Ya el tema de la profesionalización es en donde hemos querido ahondar, porque hoy por hoy las tecnologías que se manejan, por decirte, las empresas de seguridad de hoy por hoy, manejamos cierta tecnología que no cualquiera, bueno, no la podría utilizar. El tema de la georreferenciación, el tema de las videoconferencias, el tema de videos en vivo. Entonces, protocolos de reacción que cuando eres una persona que no tiene mucha educación, por decir un nivel de educación bajo, se te va a hacer más duro tratar de entender este asunto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, no solamente estamos hablando del curso de 120 horas, pues hoy por hoy existe el curso de reentrenamiento, existe... ¿Ese de cuántas horas es, Diego, el de reentrenamiento? No es tanto, me parece que son 2 días de capacitación que les dan a los señores, pero ya no es como el de 120. El de 120 sí es más extenso. Este reentrenamiento más es para un refresco de todos los conocimientos anteriores y de las actualizaciones que se viene dando en el tema de la seguridad. Entonces, contestando a tu pregunta, claro, pues obviamente un vigilante hoy por hoy no es ahora un guardia, como le dicen, es un oficial de protección. Hay que tomar ese tema y que es muy diferente hoy por hoy, porque igual necesita tener su curso inicial, igual hace una carrera, ¿no es cierto? Hoy por hoy haces carrera dentro del tema de seguridad, sigues tus cursos de reentrenamiento, puedes optar por curso de supervisor, puedes intentar seguir teniendo más conocimientos dentro de tu área y poder seguir escalando posiciones en la empresa, ¿entiendes? O sea, nosotros, por darte un ejemplo, en la empresa lo que hacemos es promover gente de abajo. O sea, para que sea supervisor debiste haber sido guardia. No puedes ser supervisor porque
tienes una linda carpeta, sino que tienes que conocer la estructura, tienes que conocer todas las cosas desde abajo. Pero para lograr eso tienes que estudiar. ¿Okay? Entonces, la concepción de los vigilantes hoy por hoy es diferente. O sea, el mismo hecho de que hoy por hoy ellos puedan tomar decisiones, ¿no es cierto?, importantes, tomar decisiones que puedan, que son muy importantes dentro de una sociedad, o de un conjunto, o del lugar donde ellos prestan su servicio. Pues evidentemente elevó el nivel profesional a esta rama que, como te digo, en un comienzo no era tan bien vista como antes, ¿no? O sea, hoy por hoy es súper importante, es bastante buena esta profesionalización que se está dando a la seguridad. Inclusive hay gerentes que comenzaron de guardias, ¿no? Gerentes de grandes empresas de seguridad que fueron guardias y que optaron por el sacrificio y por estudiar, fueron CPO, después uno de esos fue CPP y terminó siendo gerente de una gran empresa. Entonces todo eso te da a notar que la profesionalización de la carrera ha dado cosas muy positivas. Es indudable que el trabajo de los oficiales de protección, de los guardias que tenemos a nivel mundial, es muchas de las veces forzado. ¿Y por qué forzado? Porque tienen turnos rotativos, unos trabajan en la noche, en fines de semana. ¿Eso cómo dificulta la parte operativa de las empresas de seguridad, la parte familiar, la parte psicosocial? ¿Cómo se afecta o cómo le afecta eso al guardia? ¿Y cómo desde tu punto de vista como empresario tratas de mitigar o de prevenir que existan esos factores de riesgo psicosocial? Bueno, el asunto es el siguiente, nuestro trabajo realmente no tiene hora, ni fecha, ni calendario, ¿no? El tema de la seguridad es 24/7, 365 días al año. No podemos tener un trabajo de oficina de lunes a viernes, como es el resto de trabajo de la gente común. La misión de una persona de seguridad es esa, ¿no? Es un trabajo difícil, es un trabajo arduo. Al fin y al cabo, debemos entender que para nosotros este trabajo es nuestra fuente de ingresos y fuente de ingresos de muchísimas familias del Ecuador. En todo caso, pues la gente y por los niveles, obviamente, de inseguridad que existen hoy por hoy en el Ecuador, no puedes darte el lujo de despreciar, de pronto decirte, o de mitigar este tema, porque entiendes tú que la situación socioeconómica del país no te da para más, ¿no es cierto? Es decir, mi propio esfuerzo, o sea, cada persona, cada vigilante, está motivado por el mismo hecho de salir adelante. El encontrar hoy un trabajo es muy difícil en estas alturas de la vida, y no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial. Mucha gente ha quebrado, muchas empresas han quebrado, mucha gente está bien complicada en el tema económico. Entonces, como gracias a Dios nosotros hemos mantenido nuestro trabajo, es por la misma intencionalidad que tenemos de seguir adelante y sacar adelante a nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, el tema de este asunto, pues no es tan feo como se ve, o sea, pasar un sábado, un domingo, porque a la final, cuando tú vas a tu puesto de trabajo, ¿no es cierto?, tienes muchísimas cosas que hacer, no solamente estás observando y viendo, sino que también estás ocupado, estás obviamente conviviendo con el resto de tu grupo de trabajo, estás preparando informes, estás observando, estás hablando con las administraciones, estás con la misma policía. Entonces, no es un trabajo tan duro como te puedes creer, ¿no es cierto? Porque a la final ellos, o todos los que estamos inmersos en esto, estamos ocupados, pasamos ocupados, tenemos gente, sabemos que nuestra principal misión es proteger las vidas y los activos de nuestros clientes, y eso es lo que más nos motiva a nosotros, ¿no? O sea, si para mí me toca, pues, pasar un domingo, un sábado, pues, ni modo, o sea, lastimosamente ese es mi trabajo.
Y si es que somos sinceros, y yo prefiero a veces tener no pasar un sábado, por decirlo, como tú dijiste, son turnos rotativos, ¿no? O sea, no es que siempre voy a tener un sábado o un domingo trabajando, o sea, de pronto un sábado o un domingo también tengo libre, pero se compensa, ¿no es cierto?, con la alegría y con la felicidad de llevar un pan a la casa, ¿no es cierto?, y tener un trabajo fijo y tener la oportunidad de seguir adelante, de poder prosperar. Entonces, ¿cómo se mitiga esto? Evidentemente hay muchas formas, pues, o sea, tú al estar en contacto con las personas, te das cuenta cómo están influyendo eso. A veces a unas personas les afecta más que a otras, pero por lo general no. O sea, te podría decir que en mayor rasgo las cosas se están normalizando, la gente está haciendo vacaciones, se está volviendo nuevamente a los ritmos normales de antes. Tú ves ahora el tema de los servicios de transporte se han normalizado. Entonces, poco a poco ya las cosas cambiaron. En la parte más dura de la pandemia, recuerda que las personas que dimos la cara eran los vigilantes, ¿no? O sea, podían haber todo menos la gente necesitaba esa relación de sentirse protegido por una persona que esté allá afuera, ¿entiendes? Y esa persona, pues, nos debimos bajar cuando comenzó la parte más fea, ¿no? Y hasta ahora estamos al frente y gracias a Dios hemos salido adelante. Entonces, eso es lo que nos da más gusto y lo que nos da más gusto de esa profesión. Y es lo que nos ha dado el gusto de estar presentes hasta ahora en el ámbito de la seguridad ciudadana. Es indudable, para darle paso a Edison, es indudable la excelente labor que hizo todo el personal de seguridad. Hablo de la seguridad pública y de la seguridad privada, porque ustedes fueron de los profesionales, de los grupos económicos que nunca pararon. La seguridad privada nunca paró, entonces es algo que hay que resaltar y hay que felicitar. Edison. Sí, se ha hablado sobre el tema, en realidad, de mi reconocimiento, siempre no dejo de hacerlo. En realidad el trabajo que se hace es silencioso, a veces no reconocido, pero es importantísimo lo que hace la gente en seguridad privada y que es digno de aplaudir. Rescatando también un poco lo que dijiste, Diego, y que también me consta porque formas parte de IFPO y también te dio ese bichito de conocer, de saber sobre seguridad, de hecho que eres CPO. En cuanto a, ¿cuál es tu perspectiva, ya que hablaste un poco sobre el tema de la capacitación, del hecho de que estudien, sobre esto que impulsa IFPO, el hacer, entregar certificaciones al personal para que pueda crecer profesionalmente? A ver, cuando comencé en el mundo de la seguridad, lo primero que tú buscas es una parte donde poderte apoyar en el tema de la capacitación. ¿Okay? Necesitas tener un curso que te avale que estás haciendo algo importante o estás invirtiendo tu dinero y tu tiempo en capacitación 100% veraz, eficaz, ¿no es cierto? Y sobre todo de prestigio, ¿ok? Entonces, cuando fue la primera vez que hice yo el CPO, pues en realidad fue bastante complicado. Fue complicado el examen, fue complicado el tema este a los tiempos volver a coger las materias, todo lo demás, pero con una satisfacción enorme de ser parte o haber culminado un título, ¿no es cierto?, que me dio muchísimos conocimientos en lo que después ya fue mi vida profesional al 100%. ¿Ok? Esa misma chispa, esa misma idea, esa misma motivación que me llevó a mí a seguir el CPO, la veo muy constante en los jóvenes vigilantes que trabajan en la empresa. ¿Okay? Entonces, esos están ávidos, pues, bueno, realmente en los gobiernos anteriores no hubo como que tú escojas tu profesión. Había un supervisor que quiso seguir ingeniería en seguridad y lastimosamente, pues, le quitaron, o sea, marchó la universidad, marchó la carrera, marchó todo, pero bueno, o sea,
y no pudo volver a estudiar lo que él quería. Entonces, esto dio lugar a que la gente busque su propio lugar donde se pueda capacitar. Pero debemos entender que así mismo como hay buenas escuelas, también hay de las otras, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto también. Por eso yo te decía hace un momento que hay que escoger y hay que darse un ratito para ver cuáles son la calidad y cuál es el alcance de tales cursos de capacitación. Entonces, como te decía, los muchachos de hoy por hoy son ávidos de conocimiento. Mucha gente que son vigilantes no pudieron llegar a ser policías por obvias circunstancias, no llegaron a ser o formar parte de una escuela militar. Y los que somos partes de la seguridad, en gran parte podría decirte que somos o tenemos esa vocación de servicio que tiene un personal militar, ¿cierto? Porque justamente Clever me decía, pero ¿qué pasa cuando yo no paso un fin de semana? Recuerden que la misión del militar, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas no tiene fines de semana también. O sea, recuerden que hacen guardia y todo lo demás y no siempre van a tener un sábado y un domingo libre. Entonces, te traigo a colación ese asunto porque los muchos jóvenes que están en la seguridad privada tienen esa vocación de servicio y tienen esa vocación de ser un poco más militares, ¿me entiendes? O sea, en la parte de las Fuerzas Armadas o de verse en ese sentido. Entonces, sí, obviamente el IFPO tiene muchísimos planes justamente para estos muchachos que quieren progresar dentro de la rama de seguridad. Yo les decía hace algún tiempo atrás, y les hacía hincapié, que una persona que sigue un CPO cambia su vida totalmente solo en la firma. O sea, yo ya no soy Diego Bravo, ahora soy Diego Bravo CPO. O sea, y no es por la firmita, les decía, es porque cambió algo importante en tu vida, porque lograste un título. Independientemente de esto, pues, como les vuelvo y les repito, la profesionalización de la carrera de seguridad es la que se está buscando. En otros países, ustedes deben entender, y no me van a dejar mentir, para ser vigilante hay un montón de requisitos que no se los da aquí. En Estados Unidos, por ejemplo, para ser guardia de seguridad o vigilante o oficial de protección, lo más bajo es el peor, lo más bajito. Ya, y el resto son cursos que te avalan y te dan conocimientos de muchas cosas. Por ejemplo, no tener antecedentes penales, tener permiso de porte de armas, por si acaso, para ser vigilante, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso te da a notar que esto cada vez se va a profesionalizar más. Y eso es lo que estamos buscando, que se profesionalice más el tema de ser vigilante, de ser un oficial de protección. Ya no me gusta utilizar el término vigilante, ni guardia, ni pana, ni nada. O sea, es un oficial de protección. Y eso es lo que se intenta y eso es el título que deben llevar las personas que se especializan, que estudian para eso. En ese contexto, mi estimado Diego, ¿cuál es en definitiva entonces el rol que tiene la seguridad privada dentro de este engramaje que se llama seguridad ciudadana, a más obviamente de ser partícipe de ella, ¿no? Alguna vez conversé yo con ciertas personas en lo que tiene que ver específicamente sobre estos temas de seguridad y me decían que no se puede enrolar o no se puede tomar en consideración el hecho de que la seguridad privada colabore, o sea, sí, colabore definitivamente de forma directa con la seguridad ciudadana, porque por su sentido mismo, seguridad privada quiere decir que tú estás pagando porque te den ese servicio. Sin embargo, bajo mi percepción, de alguna manera, ese servicio que tú das, entre comillas, también colabora con la seguridad ciudadana de una manera diagonal o sagital, pero de alguna forma también colabora en ese sentido. Entonces, ahora, la pregunta, bajo tu perspectiva, tu experiencia en el manejo, en el estar dentro de la seguridad privada, ¿cómo tú crees que colabora o está presente esto de la seguridad privada dentro de la seguridad ciudadana? Por una simple razón. ¿Cuál es la función principal dentro del marco de la seguridad ciudadana?
Como yo les decía en un comienzo, la seguridad privada lo que hace es recopilar la información para prevenciones de riesgos, ¿no es cierto? Esta información se la pasa a la Policía Nacional para que sea, para que sea el ente reactivo. Es decir, recuerden que la seguridad privada es preventiva disuasiva. ¿Ok? O sea, yo no soy reactivo, yo no soy Rambo que saco la ametralladora y mato 1 millón de gente. Yo soy un espantapájaros. Muchas de las capacitaciones se les pregunta a los señores que son espantapájaros, son Rambos, y muchos dicen, no, pues yo soy Rambo. Le digo, no, señor, usted es un espantapájaros porque usted es disuasivo preventivo, o preventivo disuasivo. ¿Por qué? Porque previene que se coman los maíces en la cementera, ¿no es cierto? Y disuade a los cuervos que se acerquen al campo. O sea, esa es su función. Si la seguridad privada, ¿no es cierto?, hoy por hoy, cumple ese rol, ¿no es cierto?, de pasar la información. Es decir, yo sé que estoy en un conjunto habitacional, yo sé que estoy en un edificio, estoy en una fábrica y veo que hay algún incidente, veo que hay alguna novedad, veo que hay alguna sombra que pasa por fuera, veo que tengo un incidente de algún posible riesgo. Lo que hago yo es prevenir, ¿no es cierto? Y eso informo yo a las autoridades pertinentes. O sea, ¿qué es lo que pasaría en el caso de un robo? La seguridad privada como tal, ¿no es cierto? Recuerden que la seguridad privada tiene su campo de acción de las puertas para adentro. Las puertas para afuera no tienen ninguna incidencia. Pero, ¿cuál es la función de un vigilante? La función del vigilante es avisar, traspasar esa información a los órganos y en este caso a la única fuerza reactiva que existe, que es la Policía Nacional. Entonces yo comunico y disuado, persuado, ¿no es cierto? Y puedo disuadir ¿con qué? Puedo tocar una sirena, puedo tomar el botón de pánico, comunico a la Policía Nacional, comunico que está bien esta novedad, prevengo, ¿no es cierto?, que la gente que está dentro mío no vaya a salir porque está un incidente acá, ¿no es cierto? Entonces no permito la salida. Y si es que ya le conozco a un condomino que esté ingresando, pues le doy rápido el paso. O sea, hay ciertos, como yo ahorita decía, los protocolos de seguridad que existen. Entonces, recuerda que para el número de personas que existimos en el Ecuador no hay el número suficientes de elementos policiales, ¿no es cierto? Entonces ahí se compensa básicamente con el tema de la seguridad privada. Porque si hablamos numéricamente, el personal de seguridad privada en el Ecuador sobrepasa al numérico del personal de la seguridad externa, es decir, de las Fuerzas Armadas del Ecuador. O sea, estadísticamente hay más oficiales de protección, es decir, hay más guardias, para que entiendan, que más personal militar. Y eso es demostrado estadísticamente, ¿no? Entonces, tienes un apoyo incondicional súper interesante dentro del marco contextual de la seguridad ciudadana. La seguridad privada, si está súper bien orientada con la debida tecnología, o sea, hoy por hoy el famoso WhatsApp, que es el que más se utiliza, es el que te ayuda a minimizar los riesgos, te ayuda a prevenir riesgos, te pasa la información, y por eso es que se volvió, por eso es que el término de la seguridad es preventiva disuasiva. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, en el caso de que haya un problema interno de la urbanización, un problema interno de un edificio, la obligación de la empresa de seguridad es comunicar a las demás gentes. Es decir, es un elemento que te ayuda a evacuar, que te ayuda a prevenir una desgracia mayor. Porque si no hubiese, solamente te pongo un ejemplo, ¿qué pasa si no hubiese seguridad privada de un edificio? Y hay un incidente, un conato de incendio. ¿Qué pasaría? Hasta que lleguen los bomberos, hasta que llegue la policía, hasta que llegue la defensa civil, como ahorita repito, no hay tiempo, o sea, no tienes esos elementos como ves en las películas, que aplastas el botón y ya están los 4 helicópteros y los 5 ambulancias y los 20 patrulleros, no es así. Casi como aquí en el Ecuador, más o menos. Más o menos. Entonces, te das cuenta, esa es la función, o sea, justamente es prevenir el riesgo, esa es la palabra correcta.
muy bien, Diego. Vamos a seguir saludando a los amigos que están acá. Les mandan a saludar desde Venezuela. Dice, buenas noches, saludos a los panelistas desde el capítulo IFPO Venezuela. Riomer Castro, gracias por estar con nosotros, amigo. JL Arias, buenas noches con todos. Bienvenidos a todos los que están uniéndose a la transmisión. Diego, es indudable la importancia de la seguridad privada en el contexto de la protección de la ciudadanía. ¿Qué nos recomendarías tú al nuevo gobierno? ¿Existe algún cambio importante que se podría dar en la ley de seguridad privada? ¿O qué mejora tú propondrías desde tu punto de vista como empresario y como líder de este sector? En primer lugar, la profesionalización de la carrera. Es evidente que los conocimientos deben ser mucho más profundos dentro del campo de la seguridad. Se deben cambiar algunas normativas, se deben cambiar algunas reglas. Por ejemplo, en el tema, les voy a contar un asunto. O sea, desde el gobiernos anteriores se prohibió la importación de armas de fuego. Ya se habló mucho del tema de las armas letales y de las armas no letales, pero no hay tal término de arma no letal, porque un arma no letal es un arma letal. O sea, si la sabes ocupar bien, si la sabes utilizar bien, se vuelve letal. O sea, pero como comenzaron con ese término de arma no letal, pues reemplazaron a las armas letales, ¿ok? Pero luego al último igual pusieron 500% de impuesto a la traída de este tipo de armas disuasivas. Y el tema por ejemplo, del gas pimienta también se prohibió. No se ha dado ninguna solución al caso, no se ha dado alguna opción para que tú puedas defenderte, usar el uso progresivo, legítimo e inteligenciado de la fuerza, como se le llama hoy, ¿no? O sea, hay mucho vacío en la ley en base a eso. Recuerdo lo que pasa con ciertos vigilantes que por querer por querer obrar bien y por querer evitar una tragedia, están presos o cayeron en cuestiones legales, porque justamente hay un vacío en el tema no solamente para la seguridad privada, pero la seguridad pública también tiene problemas muy graves y unos vacíos legales muy crasos, ¿no? O sea, no se puede dar que un policía no pueda dar de baja a un delincuente que está en delito flagrante. O sea, no me quiero meter en esas cosas, pero sí se debe cambiar muchos términos de la ley que faculten y que te permitan defenderte, como te digo yo, progresiva, inteligentemente y hacer uso de esta facultad que todo mundo tiene, ¿no? O sea, pero para esto, ¿qué necesitas? Conocimiento. Pues necesitas ser más profesional, necesitas necesitas saber, conocer y entrenarte en esta profesión. Cuando se tenían armas letales, no era tan fácil como darle un arma a un vigilante, ¿no? O sea, tenías que irte al polígono de tiro, tenías que hacer alzas y mira, tenías que regular tu pulso, tenías que seguir un curso de tiro, tenías que saber cómo actuar en caso de. Recuerda que había el famoso deporte del paintball, que era la mejor opción que se tenía para poder hacer un entrenamiento y poder ver y poder sentir qué era lo que te pasaba en fuego real, ¿no? Sí, porque esas pelotitas del paintball sí sabía doler, al menos si te pegaban en lugares estratégicos sí dolía. Sí, bueno, nosotros en una empresa anterior que trabajé, así le subíamos toda la presión de El neumático de la... Así es. Es justamente por eso, porque si te dan un pepazo, o sea, sientes el dolor y sientes la adrenalina, ¿no? Entonces, después tú comienzas a ver cómo reacciona una persona en caso de, ¿no? O sea, si se queda muy abajo, entonces ya le enseñas qué tiene que hacer. Primero ya escuchas la detonación, entonces ya tienes tiempo para hacer el espejo, o sea, era muy bueno este tipo, hasta que luego subieron los aranceles, bueno, un montón de cosas que te quitan profesionalidad en lo que estás haciendo, pues, ¿no es cierto?
el tema de los escoltas, el tema de esas personas que día a día están arriesgando su vida para proteger a una persona VIP y todo lo demás, pues obviamente es muy oneroso el tema que vayas tú a un polígono de tiro, ¿no? O sea, la munición es súper cara, no encuentras armas, no puedes comprar armas, no puedes importar armas, o sea, hay un montón de trabas y de condiciones que sí ya el gobierno de hoy sí debe estudiar, o sea, muchos estaba hablando el tema del porte de armas. Yo estaba leyendo y fíjate tú que Canadá es el país en Latinoamérica que menos índices de asesinatos tiene. ¿Ok? Pero Canadá sí puede exportar armas. O sea, no es directamente proporcional si tienes el porte y poder cargar un arma, el índice de homicidios. Y ahí sí quiero yo, Diego, yo soy muy respetuoso de los derechos humanos y del respeto a la vida de los demás, pero también sí soy muy directo en las cosas que yo digo. Desarmaron a la población y permitieron que los delincuentes estén armados. Porque realmente eso es lo que ocurre ahora. Tú ves en las noticias todos los días que el sicariato está a la orden del día, que le mataron a tal persona saliendo del trabajo, que mataron a tal persona saliendo de su domicilio. Entonces, ¿qué pasa con ese control de las armas? ¿Qué pasa con esa falta de presencia? ¿Crees tú que se debería volver al porte de armas? Voy a poner un ejemplo. Una persona, un delincuente, ¿no es cierto?, sale a la calle con un arma de fuego real o no real, pero bueno, digamos que sale con un arma real, ¿ok? Este delincuente sabe al 100% que de las 10 personas que va a ver en la calle, las 10 personas no tienen un arma. Y ya está en una diferencia abismal Claro, de protección. ya tiene ventaja, ahí ya Así tiene es. ventaja. Ok, entonces, yo sé que si me acerco a donde ti y te apunto con mi pistola, pues tú no tienes un arma que me vas a reaccionar el fuego, no me vas a devolver la agresión. Entonces yo te pido todo, te asalto, te mato, hago lo que sea y me voy porque yo sé que tú no tienes. ¿Qué pasa en el caso? ¿Qué pasaría en el caso? Que se pueda portar armas. Entonces tú de las 10 personas que están allá afuera, ¿no es cierto? Como delincuente dices, ¿cuántos tendrán arma? Ponle dos. ¿Entiendes? Dos de los 10 podrían estar portando arma. Exactamente. Entonces, eso te hace pensar que disuasivamente o preventivamente, lo que sea, ya el delincuente tiene que hacer otra cosa para saltarte. ¿Okay? Se arriesga otra cosa más, pero no solamente es cuestión de permitir el porte de armas, es cambiar la legislación que existe. Existe, como te decía yo, las normas, las leyes, las reglas, deben ser cambiadas para que tú puedas saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. ¿Y qué es lo que te pasa cuando tú no hagas lo que dice, ¿no es cierto? Es decir, recuerda que si es que alguien viene con un cuchillo, ¿no es cierto? Y me quiere matar y yo saco mi pistola y le mato Te vas preso. por defenderme y yo soy el agresor, ¿no? O sea, Así es. comencemos por ahí. Y eso es muy difícil que tú lo hagas entender a una persona. Entonces, todas esas cosas tienes que saber entender y poder aplicar en una cultura de seguridad de aquí en el Ecuador que todavía no la hay. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, claro, ¿verdad? En Estados Unidos existen los famosos controles remotos, los controles de acceso remotos, ¿ok? Entonces, a millas de distancia te abren la puerta de un conjunto, tú ingresas, sales y te abren la puerta, bueno, todo el asunto, todo el protocolo que hacen de ingreso, pero no lo hace un guardia, lo hace una central a millas de distancia. Pero cuando abres la puerta del garaje, ni el ladrón entra por ahí. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa aquí en el Ecuador? Cuando tú abres la puerta del garaje, en vez de irse por la puerta de ingreso, se meten por ahí la gente. Es porque no hay cultura de seguridad aquí. No existe, o sea, no hay eso. Por eso estamos hablando de primero dar la profesionalización del vigilante, la conceptualización, los alcances,
de qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar cuando tú manejas un arma de fuego. O sea, en definitiva, debe ir acompañado de un proceso de capacitación, de Claro. formación, de conciencia. Muy bien, te doy el paso, Edison. Voy a saludar a los amigos que están acá. Marco Heredia dice, sí son armas no letales, hay diferentes tipos por traumáticas, de descarga eléctrica, etcétera. Muy bien. Marco dice, es del 300% que aumentaron por el ICE en cuanto a las armas esas no letales. Johnny Javier Villarreal, saludos desde Quito. Por favor, también tener en cuenta la competencia desleal en el costo de los servicios de seguridad. Y eso, esa es la próxima pregunta, pero déjame ir saludando a los otros amigos que están unidos. Marco Heredia dice, excelente iniciativa, felicitaciones, mi mayor amigo, estarás próximamente invitado al programa. Marquito, te llamo por interno para invitarte al programa. Ángel Rafael, excelente. Muy bien, para darte paso, mi querido amigo Edison, quisiera que más o menos nos hables un poquito de lo que preguntan ahí, de la competencia desleal que existen en precios, por presupuestos. Yo fui testigo, yo era gerente de operaciones de una empresa de seguridad hace algunos años atrás y tuve la oportunidad también de dirigir la seguridad de una regional de un banco grande. Y ahí me di cuenta de que los costos de algunas empresas eran costos normales que cubrían el pago del IES, el pago de horas extras, o sea, todo lo que normalmente debes presupuestar y debes proformar cuando eres gerente de una empresa de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando inclusive las mismas empresas públicas, y hablo con nombres de apellidos, existen empresas públicas que no pagan lo que es debido a las empresas de seguridad? Y mi pregunta es, ¿cómo el empresario debe hacer para pagar lo justo al guardia? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y sí es importante que topemos este punto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de que la empresa privada, que la seguridad privada aporta a la seguridad ciudadana, los vigilantes, los supervisores deben estar bien pagados y a tiempo, de acuerdo a lo que dice la ley, ni más ni menos. ¿Qué opinas tú, Diego? Sí, el tema de la competencia desleal, a partir del asunto de la pandemia, el tema de los precios se vino abajo, sea por el aspecto económico que todo el mundo estamos pasando, ¿no es cierto? Es decir, la realidad es cierta, ¿no? O sea, no es que ya estamos bien económicamente y todo el mundo salió sin eso así. Es un proceso muy largo de recuperación, fue durísimo. En realidad, este tema no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial. Algunos hablan de Eh, un proceso de 5 o 7 años para la recuperación de los miles de millones de dólares que se perdieron en esta pandemia. es correcto, o sea, no no es un proceso a corto plazo, un proceso a mediano plazo, siempre y cuando tú lo sepas encaminar bien y sepas tú manejarlo inteligentemente y con ética y con todo lo que un estadista debe hacerlo, ¿no? O sea, sobre todo con honradez con un don de servir a la patria. Pero este, efectivamente los precios bajaron bastante. Hay ciertas empresas que inclusive ofrecen los servicios de seguridad muy baratos, utilizan personal venezolano, pero el objetivo de la empresa de seguridad que se mantiene, por ejemplo, en mi caso, pues tratamos de luchar porque obviamente por conseguir eso, o sea, en ciertos puestos pues han bajado mucho el presupuesto, en otros puestos se ha mantenido, hemos tratado de equilibrar la balanza, hemos tratado en lo menos de pronto de dejar de contratar personal, pero sí existe la competencia desleal y eso sí es algo muy feo que pasa aquí, no solamente aquí, sino a nivel de todo el Ecuador, ¿no? Entonces ahí sí los organismos de control sí son los encargados a poner un alto ahí. Yo hace un rato les escuchaba que son las armas no letales, y hay armas no letales, pero en realidad las armas no letales hoy por hoy son armas menos letales. No se consideran no letales porque
porque yo si es que las utilizo bien, las puedo causar inclusive algún un problema mayor, ¿no? O sea, por eso es que les decía que ya no son armas no letales, son armas menos letales. Y así es, o sea, los organismos de control deben estar inmersos en este asunto que sobre todo pues les perjudican a las personas que trabajan, ¿no? O sea, tú hablabas hace un momento de que es bien complicado ser vigilante, claro que es complicado, por supuesto que es complicado, pero Como con la mayoría de carreras, o sea, creo está que más, está más, o sea, porque en realidad es muy más, como yo te decía, la relación, pues, o sea, cuando tú eres militar, pues al principio, cuando eres recluta, por darte un nombre, pues eres complicado, pues tenés la última rueda del coche. la última rueda. Dile nomás así. Claro, pues recuerda que tenías que caminar, que tenías que ir al trote en sitios descubiertos hasta que pases un año y tal la cosa, pero eso te enseña en las Fuerzas Armadas, te enseña que siempre había una razón por la que te hacían algunas cosas, ¿cierto? Siempre había una razón importante. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, efectivamente la competencia desleal hoy por hoy es un factor muy negativo. Realmente, como tú decías, los costos, es imposible a veces costear y es preferible no aceptar contratos porque tú sabes que no vas a poder cumplir, ni con los sueldos, entonces es mejor que se lleven esa cuestión, pero la gente, la sociedad mismo también tiene ese problema, ¿no? Se está acostumbrando a querer las cosas más baratas. Y si Entonces, es gratis, mucho mejor. mejor, o sea, y eso hay que ser realistas también, o sea, si tú hay diferentes mercados y siempre ha habido eso, ¿no? Es decir, la gente que le gusta la calidad y hay gente que le gusta el precio. ¿Okay? A veces, como dice el dicho, lo barato sale caro porque recuerda que son solidarios y responsables los clientes, ¿no? Entonces, cuando hay un tipo de demanda, cuando hay un tipo de esas cuestiones, el que sale afectado es el cliente, justamente por ahorrarse y por pagar muy poco lo que vale, ¿no es cierto? O sea, es responsabilidad de, como yo les digo a algunas personas, a algunos clientes que han querido, que me han dicho que les dejen esos valores, le he dicho, vea, esa es decisión suya, pero nosotros no podemos acusarnos de eso, no podemos. Y es decisión suya, el rato que hay una demanda, el rato que hay alguna cuestión, ya es, como les repito, el mandato 8 indica que son solidarios y responsables los clientes. Entonces, eso es la situación. Muy bien, Edison. Sí, qué interesante, obviamente, conversar con la fuente, si van en términos de decir así, saber sobre algo que a veces es un secreto a voces en realidad, pero siempre es importante saberlo de primera mano. Quisiera seguir, o quisiéramos tener, para seguir conversando más contigo. En todo caso, una pregunta que también para mí es interesante y planteártela, ante los nuevos retos que existen, ¿no? Porque se ven nuevas situaciones que se están enfrentando y en la cual la seguridad privada tiene que accionar de una manera adecuada. Algo vimos, por ejemplo, aquí en el Ecuador cuando hubo la revuelta de octubre, pero lo estamos palpando en Colombia, la estamos palpando, la palpamos en Chile. Yo determino que la seguridad privada definitivamente afronta nuevos retos, ¿no? Afronta nuevas situaciones en las cuales definitivamente tiene que accionar. Eh, ¿De qué manera tú la ves y cómo sería esta forma de actuar sobre estos nuevos retos, Diego? A ver, tomemos en cuenta, hablaste justamente del tema de Colombia, que pasó en Chile. Es bastante penoso lo que está sucediendo. Recuerda que Chile es una sociedad aparentemente más con un nivel económico, social, cultural, un poco más alto que el nuestro, ¿no? Supuestamente, pero terrible lo que pasó. Colombia es hasta ahora, siguen los incidentes, y sobre todo cuando yo digo que tienes que reclamar, reclama, pues porque por eso pues se está para reclamar y está para ejercer tu derecho a la convivencia, al buen vivir y al derecho y a la equidad, pero no en contra de la propiedad privada, pues que nada tiene que ver con este asunto. O sea, yo qué culpa tengo de tener mi local que me ha costado años de esfuerzo y sacrificio para que vengan una orden salvajes y lo destruyan, pues, o sea, eso no es así, pues. Entonces, justamente tú hablabas de lo que pasó aquí en Ecuador, aquí en Quito específicamente, con el tema este
de la última vez que pasó, y estuvimos a un tris de que esto se vaya a mayores. Ciertos sectores del valle, de los valles, realmente, sí ya se estaba considerando en realidad tomar otro tipo de medidas porque no, la gente acá en Quito es muy complicada también en ciertos términos y aguanta hasta cierto punto, pero esto ya sí va a salir de las manos. Recuerda que el tema de la escasez de comida sí estuvo bien preocupante, ¿no? O sea, ya se comenzó a sentir los efectos de ese asunto y ya la gente como que ya se estaba cansando, ¿no? Entonces, el rol de la seguridad privada ahí fue justamente ese, ¿no? O sea, fue prevenir los riesgos, vuelvo y repito, minimizar el riesgo, estar en contacto con la Policía Nacional, ser el vínculo entre la población, ¿no es cierto? Y la población interna, me refiero yo de mi conjunto, de mi edificio. ¿Quién era el que tenía la información de lo que pasaba afuera? El vigilante, pues, ¿no es cierto? El oficial de protección y el guardia, como les llaman normalmente. Él es el que sabía lo que pasaba afuera, porque él estaba afuera en su garita, pues él podía observar qué es lo que pasaba. De ahí nace la idea para Pumasec de cambiar las radios digitales a aparatos de celulares, por la comunicación que tenían que tener. Recuerda que en esos tiempos, ¿no es cierto?, ya la gente comenzó a hacer otro tipo de estrategias, ¿no es cierto? Ya se armaban por dentro algunas personas que estaban dedicadas ya como en la guerra, pues, ¿no es cierto? O sea, tenían varios comités internos para soportar el tema este del problema, este problema social, ¿cierto? Entonces, la comunicación fue súper importante. Entonces, los diferentes puntos de servicio lo que hacían es mandar la información, ¿no es cierto? Y coordinando con la policía. Entonces, toda esa información se traducía de tal manera que para cualquier política de reacción o cualquier estrategia de protección, lo tenías de primera mano, ¿entiendes? Entonces, la seguridad privada era la mano derecha de la policía en ese sentido, porque tenía la información de primera mano. Sabían qué pasaba, por dónde pasaba. Bueno, obviamente la policía tiene su inteligencia y lo demás, pero las personas, los conjuntos, los edificios, podían contar con la empresa de seguridad. Porque, si bien es cierto, nosotros no tenemos armas, es otro asunto también que se quitó el tema del porte de armas. Recuerden que antes las empresas de seguridad podían portar las armas. Entonces, antes había la famosa reacción armada, ponían, y hasta ahora ponen algunas empresas, reacción armada, ponen, pero no hay tal. Entonces no puedes cargar un arma. Siendo empresa de seguridad, portar es una cosa y tener es otra. O sea, el permiso de tenencia es una y el permiso de porte es otra. ¿Okay? Entonces, por ahí también desarmaron a la población, como decía Clever. Entonces, si hacemos esto inteligentemente, si cambiamos las leyes, si cambiamos el marco legal, ¿no es cierto? Si cambiamos las cuestiones, si profesionalizamos a los vigilantes, como se les llama, porque ya, si tú profesionalizas un vigilante, ya no va a ser guardia, pues ahora va a ser un oficial de protección. A eso es lo que se está tratando de hacer. Se le va a dar un mejor elementos para que pueda ser preventivo, disuasivo. Pero ¿cómo lo logras? Con educación, con implementos, con leyes, con conocimiento. Entonces, en base a eso tú puedes lograr los objetivos, que es minimizar el riesgo y lograr una sociedad más justa, ¿cierto? Entonces, evidentemente, las empresas de seguridad, la seguridad privada, es un aporte 100% importante en la seguridad ciudadana, por lo que acabamos de decir. Y por último, te puedo indicar que en caso de que haya un problema mayor, ¿no es cierto? Es algo que se puede contar a ver, ¿por qué el mayor presupuesto de un conjunto es la seguridad? O sea, todos los conjuntos habitacionales, todos los edificios, el mayor rubro es para una empresa de seguridad. Porque el derecho a la vida, el derecho a la protección de tus bienes, de tu vida, bueno, primero de tu vida, luego de los tuyos y la vida
de todos los que están ahí y de las propiedades que están ahí, de los activos, es primero, es primordial, es un derecho primordial que tú quieres y si tienes que invertir, lo inviertes para estar tranquilo. Por eso es que tú pagas tantos impuestos para que equipen a la policía, para que equipen al ejército, o sea, de ahí nace, ¿entiendes? Entonces, hoy por hoy, la seguridad privada se ha vuelto y se está consolidando en un ente muy importante dentro de la sociedad civil. Muy bien, Diego y Edison, antes de finalizar el programa, permítame, vamos a pasar unos anuncios de nuestros auspiciantes y regresamos enseguida, amigos. No se nos vayan, que vamos a la parte final. Soy Milion Rivadeneira Chávez, médico de profesión, especialista en seguridad y salud ocupacional. Me encuentro cursando la certificación ERCA en auditoría de sistemas integrados de gestión. Considero que con esta formación se abren las puertas para aportar en el crecimiento de las empresas, cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores, cuidado del medio ambiente, alcanzar y mantener productos y servicios de calidad para los clientes. Agradezco a IPS por haberme dado la oportunidad de crecimiento en mi formación e integridad personal. Hago votos porque siempre esta institución alcance sus objetivos. Muy bien, amigos, estamos llegando ya a la parte final de este programa. Edison, no sé si tienes algún comentario adicional ya para ir cerrando el programa de hoy. Ya sabes que el tiempo vuela y hemos pasado más de una hora conversando con nuestro amigo Diego. Sí, en realidad así es cuando los temas son importantes. Y bueno, en definitiva hemos podido apreciar que la seguridad privada definitivamente es un puntal muy importante dentro de lo que es la seguridad ciudadana. Definitivamente es así. Más sobre eso hay que trabajar bastante para lograr lo que justamente Diego decía, ¿no? Profesionalizar de una manera más adecuada al oficial de protección, darle ese empoderamiento que es el que necesita y obviamente de esa forma las empresas de seguridad privada también profesionalizarse y ir segmentando, ¿no? En ese sentido, obviamente dando calidad, ¿no? Dando calidad a través de un servicio adecuado. Nada más, mi estimado Clever. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros esta noche y esperemos que podamos conversar más adelante pues de alguna otra situación que tenga que ver con el tema, ¿no? Muy bien, Diego, tu comentario final, algún mensaje, alguna reflexión, alguna situación que quieras decir a nuestros oyentes como aporte final. Bueno, para concluir, en realidad, lo único que les pido a la gente es que tengamos un poquito más de conciencia en lo que se llama la cultura de seguridad. Aportémonos todos. Si yo necesito cerrar la puerta de mi casa, cerciorarme que esté cerrada. Los famosos círculos concéntricos de seguridad no solamente se los integra a manera externa, también va dentro de uno, ¿no es cierto? La seguridad particular, ¿ok? Entonces, invierten en una alarma, invierten en unas cámaras, no solamente dependan de lo que está afuera, ¿no es cierto? Es decir, lo que trato de decir es que se protejan ustedes mismos también, solamente con un arma, lo que sea. Hay métodos electrónicos hoy por hoy que nos pueden servir de mucho para evitar cualquier circunstancia y nosotros también poder ser parte de esta seguridad ciudadana, ¿no? O sea, también podemos aportar y mucho como personas naturales
a este tema tan importante. Hoy por hoy en las redes sociales se ve que cogen un celular y graban mientras están están cometiendo un delito, o están agrediendo a una chica, o están haciendo alguna cosa. O sea, no es solamente cuestión de grabar, también hay que, hasta cierta manera, también intervenir, previendo las consecuencias, pero hay que ser un poco más activos en esto, no hay que ser muy pasivos. Dicen que las personas deben agachar el lomo, pero no la cabeza. Entonces, tenemos que sacudirnos, tenemos que ver por nuestros derechos, y también tenemos que hacerlo por fuerza propia, ¿no? Con nuestros propios intereses, nuestras propias perspectivas, con nuestros propios elementos, con nuestra propia tecnología. Y con eso vamos a aportar a una mejor sociedad, ¿no? Hoy por hoy, nuestra sociedad es la que más demanda es eso, estar tranquilos. Eso es lo que más nos interesa. Si tenemos muchos problemas, si tenemos muchas deudas, si tenemos muchas cosas, así es la vida, pero sobre todo tener paz. Y eso es lo que nos ha caracterizado este Ecuador, ¿no? El ser un país de paz. Y esperemos en Dios que así sea, y no solamente en Dios, esperemos también nosotros, como empresas de seguridad, como ustedes, como ciudadanos, que lo sigamos logrando. Muchas gracias, Diego. Quiero también enviarles un mensaje final de agradecimiento a todos quienes están conectados al momento. JL Arias López, Edgar Ramón Villalta, muy bien lo que tú dices, amigo. Los precios deben ser acorde a las necesidades y para que se le pague bien a los vigilantes. Byron Olmedo, excelente charla, ingeniero Bravo. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros este día martes. Recuerden que la siguiente semana también tendremos otro excelente invitado, pues para tratar estos temas importantísimos sobre la seguridad ciudadana. Apreciado Diego, apreciado Edison, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Para finalizar, mi respeto, mi consideración a todos los vigilantes, a todos esos oficiales de protección, a todos los supervisores, a los jefes de operaciones de las empresas de seguridad privada. Mi respeto, mi consideración, mi admiración por el trabajo que hacen, porque solamente los mejores pueden ofrendar sus vidas protegiendo a los demás. Por más duro que sea el trabajo, la recompensa del deber cumplido siempre estará presente. Ese ejemplo que ustedes dan a sus familias, ese ejemplo de resignación, ese ejemplo de trabajo, de lucha, ese ejemplo de que puede llegar a algún momento al sacrificio, es bien reconocido y recompensado. Nosotros valoramos el trabajo que ustedes hacen. Así también el reconocimiento a los empresarios de la seguridad privada. ¿Por qué? Porque ponen todo su patrimonio, muchas veces arriesgan su patrimonio, por seguir luchando, por seguir dando fuentes de empleo, por seguir al día con el SRI, con el IES, con todos los pagos a tiempo. Entonces, también tenemos que ponerlos en los dos lados, tanto del personal operativo como el empresario. Y un llamado puntual al gobierno entrante, al Ministerio de Gobierno, a que se hagan talleres, se hagan mesas de trabajo en donde se pueda establecer políticas, en donde se puedan establecer estrategias de mejora para este sector que, como bien decía Diego, es un sector bastante grande, mucho más grande que la seguridad pública. Entonces, queridos amigos, a todos los que nos han estado escuchando, pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes con un programa más referente a la seguridad ciudadana. Muchas gracias, mi querido Diego, Edison. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Bendiciones a todos.